Veamos algunos ejemplos. Imaginemos que nos preguntan que cuál es el valor mínimo que puede tomar la función f de x igual a 2 elevado a x al cuadrado menos 2x. Si me están preguntando por el valor mínimo que puede tomar esta función, me están preguntando por un mínimo. ¿Qué es lo primero que tendré que hacer? Como sabemos que los extremos relativos se pueden obtener igualando a cero la primera derivada, bastará con derivar f. Si nos encontramos con la derivada de una potencia y por tanto, bueno, de una potencia, de una potencia. Y no sé si os acordáis que esto es la derivada de u, es decir, la derivada de x al cuadrado menos 2x, que sería 2x menos 2, por el logaritmo neperiano de 2 por la misma función, por 2 elevado a x al cuadrado menos 2x. Por tanto, lo que tendré que hacer para encontrar el valor mínimo es igualar esta función a 0, es decir, igualar 2x menos 2 por el logaritmo neperiano de 2 por 2 elevado a x al cuadrado menos 2x a 0. No nos tenemos que asustar con esta expresión, porque si la analizamos un poquito nos damos cuenta que tengo un producto de tres expresiones, donde la primera expresión puede valer 0, por tanto, si 2x menos 2 valiese 0, toda la expresión valdría 0. Logaritmo neperiano de 2 tiene un valor real que no es 0, por tanto esto jamás va a poder valer 0. Y 2 elevado a cualquier número ya sabéis que tampoco puede ser 0, por tanto para que esta expresión valga 0 tiene que ocurrir que 2x menos 2 valga 0, es decir, que 2x valga 2 y por tanto que x valga 1. ¿Qué ocurre? Que yo sé que aquí hay o un máximo o un mínimo, tengo que comprobar que se trata de un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago para comprobar que se trata de un mínimo? Hago la segunda derivada, que si os dais cuenta la segunda derivada de esta función es un producto. Yo tengo por un lado un número por un polinomio y por otro lado una potencia. Entonces la derivada de este producto va a ser la derivada del primero. Fijaos, la derivada de 2x menos 2 por logaritmo neperiano de 2 va a ser logaritmo neperiano de 2, el número, por la derivada de lo de dentro, que es 2, ¿verdad? Por el segundo sin derivar, es decir, por 2 elevado a x al cuadrado menos 2x, más el primero sin derivar, 2x menos 2 por el logaritmo neperiano de 2, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo vuelve a ser lo mismo que antes, es decir, 2x menos 2 por el logaritmo neperiano de 2 por 2 elevado a x al cuadrado menos 2x. Esto es la derivada. Ahora bien, vamos a agruparlo un poquito para poder saber lo que tenemos. Podemos sacar factor común, el 2 elevado a x al cuadrado menos 2x por el logaritmo neperiano de 2. ¿Y qué nos quedaría dentro del paréntesis? De este término nos quedaría este 2. Y de esta expresión, si sacamos factor común, el 2 elevado a x al cuadrado y un logaritmo neperiano de x, nos quedaría 2x menos 2 al cuadrado, porque está dos veces, por el logaritmo neperiano de 2. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer ahora para saber si es máximo o es mínimo? Lo que tengo que hacer es sustituir el 1 en la segunda derivada. ¿De acuerdo? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 2 elevado a 1 menos 2 menos 1 por el logaritmo neperiano de 2 por 2 más 2 menos 2 que es 0 por logaritmo neperiano de 2 que es 0. Es decir, nos quedaría 1 medio por logaritmo neperiano de 2 por 2, ¿vale? Este 2 se me va con este 2 y al final me queda logaritmo neperiano de 2, que sabemos que es positivo. Como es positivo, podemos decir que en x igual a 1 existe un mínimo.